Hola, buenos días, bienvenidos una vez más aquí Tío que Juega y aquí estamos en nuestro siguiente video para apoyo al aprendizaje del idioma español-inglés. Bueno, para el apoyo en aprendizaje inglés desde la perspectiva del español, o bueno, es que realmente ya no se me ocurren nuevas maneras de pronunciarlo, así que bueno, les admitiré que fue un poco difícil elegir el tema de esta ocasión porque bueno, hemos estado viendo cómo es la conjugación, ¿verdad? Y había estado pensando en finalmente movernos hacia lo que llamaríamos el presente simple, básicamente lo que nos incluiría a estas alturas el receptor de la oración, como me gusta decirle, a lo que es en buena medida el predicado. Pero bueno, desafortunadamente sentí que había muchas ramificaciones por explicar en lo relacionado, por ejemplo, con lo que son locaciones, con lo que es posiciones. Hay muchos temas que se subdividen en ello. Por ejemplo, la manera en la que nosotros usamos en es muy diferente cuando la usas en inglés porque se divide en diferentes tipos, ya sea in, on, at. Y bueno, la cosa es que tuve que quedarme considerando si quería también hacer las interrogaciones. Y últimamente decidí que íbamos a estar practicando con el verbo to be. ¿A qué se refiere el verbo to be? Bueno, en buena medida esto abarca lo que es el tema, que nosotros en el español conocemos el ser y el estar. Verán, en el español nosotros diferenciamos muy específicamente lo que es el ser y el estar. Entendemos el ser como algo que eres, como algo que es una cualidad permanente que nosotros podamos describir. Por ejemplo, el ser alto, el ser bajo, el ser delgado, el ser gordo, el ser paciente, el ser impaciente, el ser impulsivo. Como pueden notar, es algo que se es y también involucra otras cosas como nuestras ocupaciones y carreras. Por ejemplo, se puede ser bombero, se puede ser policía, se puede ser granjero, se puede ser albañil. ¿Qué pasa con el estar? Que el estar usualmente se refiere a cosas como ciertas acciones que se están llevando a cabo, puede referirse a estados emocionales en los que uno se encuentra o en locaciones en las que se puede estar. Estar en casa, estar enojado, estar leyendo. ¿Qué sucede? Pues lo que termina sucediendo es que en el inglés, ay, disculpen, la cosa es que en el inglés tanto el ser como el estar se representa de una manera que nosotros denominamos como el verbo to be. ¿En qué consiste el verbo to be? Bueno, esto también en cierta forma va a ayudarnos a reforzar lo que les decía sobre el concepto de conjugación, sobre cómo, por ejemplo, en el inglés siempre necesitamos tener el pronombre junto con el verbo para poder conjugarlo, porque por sí mismo el verbo no va a hacer una diferencia, a diferencia del español donde pues se puede absorber. Ahora, lo que sucede es que para el concepto de ser, estar en inglés o to be, de lo que dependemos son de unos, vamos a llamarles verbos de enlace. ¿En qué consisten estos? Bueno, consisten en ser verbos que ayudan a enlazar al sujeto junto con el verbo o adjetivo o descriptivo que le corresponde. En este caso, lo único que los define es quién es la persona que está hablando, como suele ser. Y bueno, ahorita van a empezar a ver las representaciones gráficas. A lo que vamos con esto es que para describir el concepto de ser y estar desde la primera persona en singular, o sea, el yo, utilizamos un verbo de enlace conocido como el am, escrito simplemente am, am, para referirnos a un singular en tercera persona, es decir, el ya conocido él, ella, eso, utilizamos simplemente el is y ese es. ¿Ven? Yo soy, él, ella es. O eso es. Y para lo demás, como lo es segunda persona, singular o cualquier persona plural, utilizamos el are. Es decir, el eres, el somos y el son. O pues el estás, el estamos y el están.
Ahora, ¿qué pasa? Pues una vez más, para aplicar este concepto en el idioma inglés, pues depende del tipo de descriptor que estés utilizando. De nuevo, nosotros lo diferenciamos entre el ser y el estar, pero en el inglés lo vas a usar de la misma manera. Por ejemplo, si habláramos de un estoy satisfecho, sería I'm satisfied. ¿Ven? Estoy, estar. Pero si fuéramos a hablar de alguna cualidad, vamos a decir ser bajito, sería I'm short, o sea, soy bajo. Como pueden notar, estamos utilizando el mismo verbo de enlace, independientemente de que sea un ser o un estar. Y lo mismo pasa si lo empezamos a ver desde la perspectiva de los otros sujetos. Por ejemplo, si lo dijéramos en español sería eres, porque de nuevo podemos absorber el verbo con el podemos absorber el sujeto con su verbo en este caso. Eres rápido. En inglés, you're fast. Pero también vamos a decir, estás cansado. You are tired. O sea, ¿ven? Estamos utilizando el mismo verbo de enlace en el inglés, independientemente de que desde la perspectiva del español diferenciemos mucho más claramente el ser y el estar, y de esa manera es que lo podemos ir viendo a lo largo de múltiples frases y múltiples ejemplos. Es decir, vamos a usar un nosotros. Por ejemplo, estamos enojados. We are angry. Otro ejemplo, déjenme pensar. Somos muchos. We are many. ¿Ven? Si lo dijéramos en español, claramente se podría distinguir el ser y el estar, pero al decirlo en inglés es siempre el mismo enlace. Are, ARE, de nuevo, solo aclaro por cuestiones de pronunciación y de letreo. Y pues creo que empiezan a darse cuenta de cómo esto básicamente significa que tal vez puedan empezar a ver un poco más fácil el convertir ciertas frases y conceptos del español al inglés, debido a que están globalizadas bajo una misma serie de conceptos. Por otro lado, si estuvieran tratando de traducirlos del inglés al español, siento que uno de los elementos más importantes es estar atentos al contexto de una oración para el propósito de usar correctamente el ser y el estar, porque créanme que he visto más de una vez que la gente los confunde a la hora de traducir del inglés al español. Y pues, bueno, este va a ser el tema para esta semana, la explicación del ser y el estar o del to be y de cuáles son sus verbos de enlace. Así que, bueno, creo que eso va a ser todo por ahora. Y creo que solo para repasar, porque voy a tener que estar repasando la manera en la que lo expliqué, podría estar apareciendo en este momento un pequeño gráfico de cómo lucirían cada una de estas combinaciones entre diferentes personas con sus diferentes verbos de enlace. Bueno, puede ser que al final no lo haya hecho porque creo que nos aseguramos de hacer las aclaraciones, donde simplemente cuando hablamos de nuevo, bueno, se los puedo repetir solo para asegurarnos que todo está en su lugar. ¿Ven cómo se puede, una vez que entiende sus reglas, de segmentar, unificar, separar o como sea que quieran decirle a los diferentes elementos de una oración? Y pues en este caso esto es lo que estamos haciendo con el verbo to be. Y pues bueno, ya saben que siempre me pueden dejar sus comentarios si sienten que estoy explicándolo demasiado rápido o si simplemente estoy, no sé, asumiendo demasiadas cosas, porque sinceramente
No crean que no me hago la idea de que tal vez algunas de las explicaciones solo tienen sentido en mi propia cabeza, pero bueno, eso es algo que vamos a tener que estar estudiando y aclarando conforme avanzamos. Y pues bueno, creo que ahora sí podemos dar por terminada la explicación, solo para estar seguros. Sí, pues quería que, como de costumbre, esta serie de videos sea mucho más espontánea. Y pues bueno, ahora que ya les expliqué el verbo to be, o al menos los principios básicos del verbo to be, creo que podemos empezar a movernos hacia otros principios básicos para pues finalmente empezar a estudiar los diferentes tiempos. Y pues bueno, les agradezco por su paciencia con la producción y lanzamiento de estos pequeños videos. Y solo me queda recordarles que si nos quieren ayudar a hacer crecer el canal, siempre pueden vernos, seguirnos, compartirnos y recomendarnos. Y pues bueno, nos estaremos viendo próximamente para cuando decida hacia dónde vamos a ir. Pero estoy muy seguro que vamos a movernos hacia el end. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Así que pues por ahora me despido y gracias por acompañarnos. Adiós.